Hola, buenos días. Yo soy Ricardo Hernández, como ha comentado Nacho, soy team leader del equipo de venta de especialista de ciberseguridad. Gracias lo primero por vuestra asistencia e interés en esta sesión. Quería comentaros que esta sesión se va a grabar, no obstante, para el que no haya podido estar o para el que no pueda estar hasta el final por cualquier cosa, se enviará un enlace de la grabación. También se mandará al final de esta sesión una encuesta que os agradeceríamos que contestaseis, ¿vale? Permitidme, si os parece, que os presente antes de nada al resto de compañeros que van a participar hoy en el seminario, ¿vale? Está Nacho Cabrera, que es compañero de Vodafone, team leader de ventas digitales de ciberseguridad. Y luego, por la parte de Accenture, nuestros compañeros Pablo Charlone, que es el Cybersecurity Lead Senior Manager. Está también Álvaro Muñoz Molina, que es Cybersecurity Consulting Manager. Y también Carlos Cortés Danta, que es Cybersecurity Delivery Senior Manager. Bueno, este webinar es el segundo que hacemos dentro de varios que tenemos previstos y que tratan de concienciar y ayudar a nuestros clientes a entender los peligros y riesgos de seguridad a los que se pueden enfrentar sus empresas y cómo afrontarlos, prevenirlos y detenerlos. El primero estaba más dirigido a proteger el mundo móvil de los dispositivos con soluciones tipo MTD y este tipo de servicios. Este está más orientado a lo que serían ataques dirigidos. En Vodafone, un poco por contaros un poco de dónde venimos y cómo hemos llegado a estos webinars. Hace unos años pues, construimos una propuesta de seguridad 360, evolucionamos lo que teníamos y sobre lo que estábamos trabajando, que era pues, un poco más el clásico firewall y cosas de este estilo. Lo evolucionamos hacia esta propuesta 360, que es una solución que está viva y que vamos evolucionando y mejorando en función de las tendencias de seguridad que vamos encontrando en el mercado. Y que se construye básicamente con soluciones que consideramos que aportan un valor añadido a nuestra propuesta de soluciones core de empresa de comunicaciones, ¿no? Me refiero pues, a servicios y soluciones que están por encima, pues a lo mejor, o que añaden ese valor a soluciones de conectividad, tanto fija como móvil, a soluciones cloud, que ya consideramos que es parte de nuestro portfolio. Todo ese tipo de soluciones que están un poco ahí dando ese valor, pues es en las que hemos sobre todo trabajado. También hay una capa interesante en cuanto a infraestructura, ¿no? En infraestructura en general, con soluciones puramente ya concebidas desde desde el punto de vista ciber, como monitorización 24/7 de esa infraestructura, con soluciones MDR o SIEM, SIEM como servicio, o poniéndolas a prueba con ejercicios de pentesting o de red team o soluciones de este estilo, ¿no? Y es precisamente, y os le quería contar esto, porque es precisamente alrededor de esta propuesta, de este portfolio de soluciones y servicios sobre la que hemos enmarcado estos webinars, ¿no? De concienciación e información para nuestros clientes, que creemos que puede ser de bastante interés, ¿vale? Pero bueno, yo no me enrollo más, solo quería haceros una pequeña introducción. Voy a dar paso ahora a mis compañeros. Empezará Nacho primero dándonos información y datos bastante interesantes y relevantes sobre el contexto del escenario sobre el que luego después veremos de una forma práctica, con una demo muy chula de mano de nuestros compañeros de Accenture, ese ataque dirigido y además desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el atacante y desde el que defiende, ¿no? Lo cual yo creo que da ahí una perspectiva bastante interesante, ¿no? Así que nada más, espero que disfrutéis de la sesión y doy paso a mi compañero Nacho. Muchísimas gracias, Ricardo, por la introducción. Buenos días a todos y muchas gracias también de nuevo a nuestros partners de Accenture que nos acompañan en la sesión de hoy, ¿no? Bueno, esta será la agenda de trabajo y básicamente lo primero que queremos contextualizar es, bueno, en qué punto de situación estamos todas las organizaciones modernas actualmente. Bueno, pues la ciberseguridad, como decía Ricardo igualmente, ha pasado a ser una de las 4 áreas más importantes quizá que tengamos que cubrir desde un departamento de IT, ¿no? Relacionado con la conectividad, algo que a nosotros Vodafone nos toca muy de cerca, transformación digital y, por supuesto, la importancia de los datos, ¿no? De forma masiva y con datos críticos, ¿no? Pues por encima de todos ellos aparece el hándicap de la protección, ¿no?
una protección donde ha pasado el usuario a ser pues, el primer bastión, la concienciación de las personas, de los usuarios, viene a ser clave porque como siempre se dice en seguridad, viene a ser el eslabón más débil de las cadenas, y donde el endpoint, pues bueno, viene a ser el nuevo perímetro, ¿no? Más allá del firewall, ¿no? Todas estas Nacho, Sí, perdona que te adelante. interrumpa un segundo, creo que no estás compartiendo. Perdón, Yo ¿no lo por lo estaba menos no lo estoy compartiendo? viendo, o sea que Disculpadme, echa un pues ojo ahí estaba comiendo. Pero porque disculpa, igual pues se te ha gracias a... descompartido, ¿no? Pues fíjate que estaba... ¿ahora ya sí? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ah, Nada, nada, vale, pues adelante. nada. Gracias por avisarme, por favor, si veis cualquier... claro, es que esto con las dos pantallas y hubo la confusión, disculpad. Justo, estábamos hablando eso, de los áreas principales en cualquier departamento de IT, ¿no? Conectividad, transformación digital, datos y protección. Donde el usuario, decíamos, el primer bastión, el endpoint, el nuevo perímetro, y toda defensa viene a ser insuficiente si no la consideramos con un monitoreo constante, permanente, ¿no? 24/7, que es parte de lo que vamos a mostrar aquí hoy igualmente, ¿no? Una de las soluciones concretamente que se van a visualizar. Como decíamos, en esta nueva era, donde el cambio de paradigma se produjo pues con todo lo que aconteció, donde nos vimos obligados pues, a extender todos los servicios hacia la nube y trabajar de una forma pues, diferente como se venía haciendo en oficina, además la incorporación del uso de dispositivos personales, etcétera, bueno, pues nos están todos los días en medio de comunicación pues, mostrando situaciones como la que visualizamos acá, ¿no? Puede que nos hayan hackeado hace un año y nos estemos dando cuenta hoy, ¿no? Cuando vemos el efecto, ¿no? En el ejercicio de hoy se va a trabajar sobre todo pues, en un supuesto, en un escenario de una situación tipo ransomware, ¿no? Una sorpresa bastante desagradable. No hace falta, no me voy a entretener en detallar qué es un ransomware. Por supuesto, todas las personas que están aquí hoy entiendo que conocen a qué nos estamos refiriendo, donde básicamente, bueno, pues tenemos ahí a un atacante que nos anda pues, extorsionando, ¿no? Pidiéndonos un rescate a cambio de nuestros datos, ¿no? Aquí, por simplemente tener un poco de culturilla del sector, ¿no? Hablamos de tres de las bandas criminales, porque finalmente es lo que son, ¿no? Más conocidas, como pueden ser el caso de DarkSide, Revil, que es Ransomware Evil, que es una de las más potentes, o la de Ryuk Conti, ¿no? En el caso de Conti, sobre todo dirige sus ataques a administración pública. Son muy directos hacia ese área, ¿no? Y aquí tenemos un caso muy cercano que fue el de SEPE, ¿no? El de Servicio de Empleo, pues se vio afectado por un ataque y, bueno, pues fue bastante complicado recuperar los servicios. Y el caso de Revil, que era pues igual un grupo que se llegó a desmantelar en una colaboración conjunta entre 17 países, donde estuvo involucrado Interpol, CIA, etcétera, fue un caso de éxito bastante sonado en 2021. Bueno, pues a raíz de la guerra de Ucrania, etcétera, la colaboración con Rusia pasó a ser nula a nivel de inteligencia y, bueno, el caso es que el grupo se ha reactivado, ¿no? Vuelven a estar operando y todo lo bueno que se había conseguido, bueno, pues vuelven a estar dando la lata, ¿no? Cuando hablamos de ransomware no tenemos que pensar en pues una persona independiente o 3, 4 personas trabajando de forma aislada, sino que se han llegado a profesionalizar bastante, lo que les permite escalar su capacidad de ataque, ¿verdad? Entonces, hablamos incluso del concepto de Ransom as a Service, de forma de que si yo soy especialista en un área, me puedo complementar con otros especialistas de otras áreas para poder llegar a tener todo lo necesario para ejecutar una acción bastante sofisticada. Bueno, viene a haber pues, verdaderas estructuras de crimen digital similares a cómo funcionaría una gran corporación. Intercambian información, incluso llegan a tener hasta departamentos de atención al cliente. O sea, podéis imaginar a qué nivel están trabajando, ¿no? Y, bueno, los perfiles que forman parte de este tipo de estructuras criminales, como decíamos. Aquí una serie de datos que vienen a reflejar lo que está siendo los costes medios que estamos teniendo que asumir desde las organizaciones para, bueno, pues para defendernos de este tipo de situaciones que no paran de crecer. Como estamos viendo, hay una previsión de 10,5 trillones para 2025 y un coste medio por ataque en $170.000, ¿no?
Datos aquí de interés que a mí me gusta mostrar son promedios. Habrá situaciones donde se alarga un poco más y otras serán un poco más rápidas de resolver, pero tenemos un tiempo medio de interrupción de 21 días para que todos y cada uno de nosotros analicemos, bueno, cómo nos veríamos en nuestra casa con 21 días de incidencia, ¿no? Para recuperarnos. Podrían ser 15 o podría ser un mes, ¿no? De, como decíamos, el tiempo medio. Pero bueno, desde luego causa una disrupción bastante crítica, ¿no? Más allá de, además, de datos sensibles o propiedad intelectual que se pueda ver afectada, además del parar la actividad, ¿no? A nivel ya datos más cercanos a nosotros, posicionándonos en España, pues, bueno, tenemos datos, aquí vienen las fuentes, de Deloitte o de ISCO, datos de contrastados que indican que el 94% de las organizaciones son objetivos de este tipo de organizaciones, no se están dirigiendo exclusivamente a un segmento alto o a administración pública, como decíamos antes, van a por cualquier tipo de compañía, por volumen, también a las pymes, y el 94% pues, han sufrido al menos un ataque o un incidente grave de ciberseguridad. Esto es como el que conduce en moto, ¿no? La cuestión no es si te vas a caer, sino cuándo, ¿no? Pues bueno, pues aquí posicionado ya en euros, estaríamos hablando de un costo por incidente de 150.000 euros en un incidente en España, ya no los dólares de Estados Unidos, sino euros nuestros. Y el dato también nos indica que las compañías tipo PYME, pequeñas y medianas compañías cercanas a nosotros, que sufran este tipo de situación y no lo tenían contemplado previamente, hasta el 60% de ellos cierran en los siguientes 6 meses, ¿no? Por tanto, es un tema vital para su continuidad y por eso la importancia de defenderse y prepararse. Los ataques vienen a ser de alguna manera casi como un juego de ajedrez, como decimos aquí, ¿no? Los atacantes, ahora nos lo contarán mejor Álvaro y Paolo, pero utilizan técnicas denominadas, por ejemplo, la de kill chain, que implica 7 etapas en las cuales van consiguiendo desde el inicio de detectar una posible situación, vulnerabilidad de nuestro sistema por la cual penetrar, hasta que el efecto se hace visible, que es cuando nosotros nos damos cuenta de ello, el tiempo medio que se emplea para todo este tipo de investigación interna que realizan, ver dónde están realmente los datos de valor, preparar que incluso se aseguren de que la copia de seguridad no se quede también comprometida, etcétera, le viene a emplear un tiempo medio de hasta 280 días. 280 días, por eso, pues en el ejemplo anterior decíamos que a lo mejor estamos siendo atacados desde 2022 y nos estamos enterando ahora cuando aparece tristemente la pantallita al final del todo, ¿no? Ojalá y esta sea la única vez en vuestra vida que os tengáis que enfrentar a ver una pantallita similar a la que os estoy mostrando. Justamente lo que queremos ayudar entre todos a saber cómo evitar esa situación, ¿no? De qué manera podemos defendernos, ¿no? Y en este punto lo que queríamos es empezar ya con la parte más práctica, que es, entiendo, la más interesante, donde vamos a utilizar como contexto pues, una situación muy normal. Vamos a pensar que tenemos a Javier Gómez, que puede ser un empleado de recursos humanos de cualquier pyme local, que tiene entre sus funciones pues, selección de personal, bueno, lo que hace recursos humanos, no tiene grandes conocimientos técnicos avanzados, no lo requiere, y que haya una supuesta organización, Killnet, vamos a suponer que se llama, que está justamente focalizada en volumen, en ir a por las pequeñas y medianas empresas y busca una serie de datos de los cuales pueda sacar partida comercial, ¿no? Entonces, con este contexto, si os parece, te doy paso, Álvaro, para que nos muestres cómo se prepararía un red team, un atacante para una compañía de este perfil. Perfecto, Nacho. Muchas gracias. Voy compartiendo pantalla mientras. Vale, ya deberíais estar viendo la pantalla. Se ve. Ok. Vale, pues bueno, como comentaba Nacho, la idea de esta prueba o de esta prueba de concepto o esta demo técnica es que veáis cómo se perpetran este tipo de ataques desde un punto de vista del atacante y bueno, esperando siempre que no seáis nunca parte de la víctima, ¿no? Entonces, si observáis la pantalla, estáis viendo en la parte izquierda un entorno Windows, que todos conoceréis, ¿vale? Que podría ser el puesto final de usuario de esta persona que trabaja en recursos humanos y que no tiene un conocimiento técnico muy avanzado más allá de sus tareas diarias. Y a la derecha estamos viendo una máquina Kali Linux, ¿vale? Que es un sistema operativo utilizado tanto por
atacantes como defensores, se utiliza mucho en el ámbito de ciberseguridad, y a través de la cual vamos a realizar el ataque o un posible ataque que puede desencadenar en una infección por ransomware o una filtración de datos sensibles de la compañía. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la consola de Metasploit. Metasploit es un framework que se utiliza para generación y uso de exploits públicos, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos una base de datos de unos 2.200 exploits públicos aproximadamente, unos 600 payloads, diferentes técnicas de evasión, ¿vale? Un framework bastante completo y que nos permite, ¿no? Pues esa facilidad para que os vayáis a dar cuenta que en un par de comandos somos capaces de generar un fichero malicioso que cuando sea ejecutado por la víctima, pues nos provea de acceso completo al sistema operativo, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, este escenario de ataque, lo que vamos a realizar es una infección de un documento ofimático, ¿vale? Vamos a utilizar la suite de OpenOffice. Podríamos haber utilizado también cualquiera de Microsoft, pero bueno, por tema de licenciamiento y por ser algo ágil, pues vamos a utilizar la de OpenOffice. Y vaya a ver cómo se genera este archivo y cómo se manda a la víctima en forma de phishing, ¿vale? Entonces seleccionamos el exploit. Y ahora vamos a ver las diferentes opciones que nos da para configurar y parametrizar este ataque, ¿vale? Al final existe ya una serie de configuraciones que vienen por defecto que no habría que tocar, pero sí que nos vamos a fijar en el path donde se va a publicar este fichero para que luego nuestra víctima acceda a ese enlace y se descargue el fichero troyanizado en este caso, ¿vale? Nosotros por mantenerlo siempre, lo hemos llamado CV. Vamos a emular que se envía un currículum a un puesto de trabajo, a una posición, y que bueno, la víctima, en este caso la persona de recursos humanos, pues lo abre, ¿no? Y ejecuta la macro que hay dentro de él. Entonces, una vez que hemos configurado ya todo lo que es el exploit, lo vamos a lanzar. Si os fijáis, se ha generado un archivo que acaba en ODT, que es el formato de OpenOffice, que contiene la macro maliciosa, ¿vale? Ahora aquí vendría un trabajo de manual, bueno, o automatizado, de lanzar ese documento ofimático a la víctima y vamos a ver la parte de cómo lo vería la víctima, ¿vale? Bueno, imaginaos que esta persona entra a su webmail, ¿vale? Aquí podemos ver un ejemplo de webmail al que más o menos todos podéis estar habituados y nos fijamos en que hay un nuevo correo en el que, bueno, hay algo que ya nos debería empezar un poco a sospechar, ¿no? O hacer sospechar, que es un remitente poco conocido, con un adjunto, pero bueno, al final está escrito en castellano, con una sintaxis correcta, y dice: buenas tardes, adjunto mi currículum vitae para la oferta laboral. Muchas gracias, María García. Entonces, Recursos Humanos aquí lo que haría, en un hipotético caso de un ataque, pues sería descargar ese fichero adjunto, ¿vale? Y abrirlo. Lo que vemos es un currículum normal. Si os fijáis, aparece una consola, ¿vale? Que rápidamente se esconde, pero el usuario, si no se percata de ello porque está distraído o porque no tiene más conocimiento y demás, pues se estaría siendo víctima de un ataque, ¿vale? Aquí obtendríamos una sesión de conexión remota en la que tendríamos acceso completo a la máquina de la víctima, ¿vale? En este caso, pues bueno, no se ha conseguido realizar la conexión por una configuración aquí de una máquina virtual, pero lo tengo grabado en vídeo y lo voy a compartir para que veáis que efectivamente se consigue acceso completo a la máquina y se puede acceder a todos los documentos, a la información del sistema operativo víctima y podríamos ser partícipes o bueno, receptores de un ataque de ransomware, ¿vale? Un segundo que tengo aquí el vídeo. Vale, hasta aquí sería un poco lo que hemos visto, ¿no? Y efectivamente veríamos cómo se genera una sesión de Meterpreter, que en este caso es el gestor de conexiones reversas que hemos utilizado. Perdona, que se ve el visor de... A ver, ahora. ¿Vale? Y estamos ejecutando comandos directamente sobre la máquina víctima. Realizamos un sysinfo, nos dice que es un entorno Windows, accedemos a todos los documentos
Y más allá, pues podríamos realizar ejecuciones más complejas de otros payloads, infectar ransomware o exfiltrar cualquier tipo de información sensible. ¿Vale? Y esto sería un poco la demostración técnica de este apartado. Luego, a última hora, podemos resolver dudas si la hubiera. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Como él mencionaba, cualquier pregunta la podéis dejar en el chat y la respondemos todas al final, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a continuar yo. Estuvo chulo el ataque. Vamos a ver. Aquí. Resumen de en qué ha consistido lo que nos acaba de mostrar Álvaro. Bueno, básicamente teníamos ahí una situación de un hacker simulado. Incluso, aunque el cliente tenía determinadas medidas de protección, porque la compañía tenía su firewall, podía llegar a tener un endpoint o algún otro tipo de medida adicional. El cliente tenía cierta concienciación, pero bueno, ese currículum que le llegaba pues estaba en principio relacionado con su actividad diaria y no le dio importancia y bueno, cualquiera podría haber caído, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el ejercicio que nos ha representado ha sido una campaña de phishing y que ha insertado un código malicioso y nos ha permitido pues robar datos confidenciales, obtener acceso a ellos, poder sacar credenciales o manipular infraestructura, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo desde Vodafone, cuando tenemos este tipo de situaciones, visualizamos lo que sería una estrategia en ciberseguridad, ¿no? Utilizando el marco del NIST, que es un estándar internacional, bueno, muy reconocido. En primer lugar, bueno, pues clasificaríamos los distintos servicios dentro de la etapa en cuestión a la que nos estuviéramos refiriendo, la fase de identificar todo lo que tenemos en nuestra infraestructura, simulaciones de ataque, de intrusión, realizar planes para quien todavía no los tiene previstos, planes directores, planes dirigidos a tener una estrategia 360 o dirigidos a obtener una ISO o no, a analizar toda la exposición que tenemos a amenazas. En la columna, digamos, de protección, evidentemente, además de nuestro firewall, pues nuestro GDR, tanto para dispositivos fijos como móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente en la columna de detección es donde nos vamos a centrar a mostrar la estrategia de defensa en tiempo real en el día de hoy, ¿vale? Esa va a ser la segunda parte de la demostración. Y luego, bueno, el NIST también incluye, evidentemente, pues una última etapa que es la de responder y recuperar, ¿no? Donde tendríamos un servicio también complementario que sería la respuesta a incidencias y análisis forense. Si vemos esta metodología o esta estrategia en formato matriz, de alguna manera, donde todas estas etapas, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, las asociamos a lo que vienen siendo pues, los dispositivos de la compañía, las redes, las aplicaciones, los datos o los usuarios, justo el servicio que vamos a mostrar para defendernos en el día de hoy está en el límite de lo que se viene a llamar, pues, a la izquierda del boom, es cuando, bueno, tenemos esa situación ya dentro de casa, que es fase de preparación, fase de protegernos, el prevenir antes que tener que curar, y esta pequeña, delgada línea o fina línea es la que ya nos está marcando el límite de que tenemos, bueno, nos están tocando a la compañía y es el servicio justamente de MDR, ¿vale? El servicio de monitoreo 24/7. ¿En qué consiste? Bueno, pues eso es un servicio administrado que permite, mediante el uso de tecnología y un equipo de analistas cualificados, pues tener, bueno, pues el externalizado ese manejo de detección de amenazas 24/7. Si entramos un poquito más a nivel de detalle técnico, a nivel arquitectura, no voy a detallar todo lo que aquí se incluye, podemos hacer sesiones ya más específicas para profundizar, pero al menos sí que quería que se conociesen los 4 módulos principales que componen una herramienta, un servicio de este tipo, ¿no? El primer módulo tendría que ver con lo que sería la propia recolección de datos, lo que vendría a ser el Log Collection Platform. Es un módulo que se encarga de extraer tanto de los equipos endpoint como la infraestructura de red, como de servidores, ya sea presenciales o en nube, pues una serie de logs, extraer todo de forma constante, los logs de lo que está ocurriendo en cada uno de ellos, a nivel nodo. Todo eso pasaría a una segunda etapa de analítica, un módulo automatizado con inteligencia artificial y machine learning. Evidentemente, estos se tratan datos muy masivos y este módulo que se encarga
de transformar toda esa información del logs en eventos de seguridad y aquellos que se catalogan con determinados niveles pasan a un equipo ya de análisis humano, ¿vale? Aquí ya participaría el equipo de analistas, que son personas con nombres y apellidos, que se encargan de, a raíz de lo que nos está señalizando el módulo anterior, pues justamente de validar, clasificar, priorizar, documentar, ¿no? Esa parte que vamos a ir viendo. Aquí hay un equipo, pues, que cada uno con su especialización es capaz de determinar si la situación que nos estamos encontrando es, pues, una falsa alarma o si es una amenaza real y qué nivel de criticidad tendría, ¿vale? Esa es su tarea. Y en la última etapa sería justamente ya cuando tenemos el incidente documentado, pues en función de su categoría, pues avisar inmediatamente al cliente o vía llamada telefónica. Si su nivel de criticidad es bajo, pues simplemente darle un warning y unas recomendaciones. Y, por supuesto, tener un panel constante, un portal de manejo donde todo esto queda reflejado y tenemos acceso también vía chat, vía teléfono, etcétera, a este equipo que pasa a formar parte como sería un equipo externo de seguridad para nuestras compañías, ¿vale? Pues bueno, teniendo un poco claro más o menos en qué consiste ese tipo de servicio, lo que sería un MDR, pasamos a la segunda parte de la demostración, que va a ser justamente ver un MDR desde el punto de vista de la plataforma, ¿no? Entonces, imaginemos la misma situación que teníamos antes, estaba Javier Gómez, está Killnet, y ahora en este caso sí tenemos a un defensor aquí, un equipo Blue Team, un equipo de defensa que nos va a ayudar a protegernos, que es nuestro analista MDR. Creo que esta parte te toca a ti, ¿verdad, Pablo? Te dejo paso. Exactamente, gracias Álvaro, gracias Nacho. Voy a entrar aquí, voy a compartir mi pantalla ahora, solo un minuto. Discúlpame, me pediste que te pusiera también esta, ¿verdad? Para posicionar, cuenta si Sí. quieres esta. Es verdad, porque me la acaba... Cuéntanos, Sin ¿qué es lo que vas a problemas. enseñarnos? Como Álvaro ha mostrado, sin una solución de defensa activa, somos mucho más expuestos a ataques. Aquí voy a mostrar cómo la situación sería tratada con un MDR empresa. Voy a utilizar un incidente donde una vulnerabilidad que Log4j ha sido explotada. Podrán ver en el incidente casi todos los pasos de la kill chain que Nacho ha comentado anteriormente y dentro del portal, en nuestra herramienta que utilizamos con nuestro cliente, tendrán todas las informaciones y tendrán todas las actividades automáticas y manuales que Nacho ha comentado antes, que serán puestas en práctica para responder a la amenaza. Por favor, ahora podemos. Vale. Te libero la pantalla. Tu turno. Perfecto. Gracias. Bueno, aquí estamos. Espero que esté viendo todos mi pantalla. La voy a dejar más grande. Pronto. Este que están viendo es nuestro portal. Nuestro portal, como he dicho, es la herramienta que utilizamos con nuestro cliente cuando un incidente es analizado y identificado por nuestro analista. Nuestros clientes reciben una notificación por correo o una llamada telefónica en el caso de ser una prioridad alta o crítica, para accesar esa herramienta, que es el portal, donde hay todas las informaciones del incidente y todas las informaciones necesarias para poder para informar de las actitudes que han sido tomadas y de las actitudes que deben ser, actitudes o acciones que deben ser tomadas para responder al incidente. Bueno, ese es un incidente emergencial, entonces ya hay alguna cosa, digamos, bastante preocupante. En ese incidente emergencial tenemos todas las informaciones. ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos, esto es cuando se usa Mac, no se sabe usar Mac. Hay todas las informaciones para responder. Se trata de un acceso no autorizado, se trata de un posible comprometimiento. Tenemos aquí la información del indirizzo del server, dell'IP donde está siendo hecho ese ataque. Ese IP è un web server
è un web server che durante il periodo di onboarding hemos definido come un web server critico. Y esta criticidad del web server, del node en cuestión, seguramente es uno de los elementos que han sido considerados para que la severidad de ese incidente ha sido caracterizada, identificada como emergencial. Si vamos un poco más para abajo, aquí van a ver los eventos clave que han sido correlados en ese incidente. Un incidente es un repositorio donde todos los eventos maliciosos relacionados a aquella máquina y relacionados al entorno son correlados para que el incidente tenga cuerpo y tenga toda la información. Si vamos a recordar un poco la kill chain, aquí tengo privilege escalation, tengo alguna cosa de injection de un archivo, tengo un malware, tengo files maliciosos, tengo la explotación de la vulnerabilidad. O sea, varios de los pasos de la kill chain que Nacho ha comentado anteriormente, los encontramos nuevamente aquí. Todos estos eventos yo puedo clicar en ellos y tener más informaciones en relación al específico evento. En la derecha encontramos aquí la descripción del incidente. La descripción ese es un template que nuestros analistas, una parte de ese template es rellenado automáticamente, más una parte es rellenado manualmente, y hay las informaciones que nuestros analistas ponen en el incidente para enriquecer las informaciones y dar a nuestros clientes más informaciones posibles. La descripción aquí es que tenemos indicaciones que un elemento en la red puede haber sido comprometido y que el atacante ha utilizado este acceso para movimientos laterales, de nuevo si hablamos de la kill chain, o para escalonamiento de privilegio, y de nuevo hablamos de la kill chain dentro de nuestro cliente, dentro del cliente atacado. Tenemos aquí la overview del incidente, es una explicación donde dice que mucho rápidamente el atacante ha sido capaz de obtener un acceso pleno a la máquina y a través del exploit de una vulnerabilidad que es la Log4Shell. El sistema MDR cuenta con más de 300 casos de usos de tipo comportamentales, más de 600 casos de uso relacionados a signature di vendor, di productores. O sea, hay una serie de elementos que nos permiten identificar o por signatura un atacante o por algún comportamiento que está lejos de un padrón de comportamiento. Y periódicamente todas esas reglas son updatadas, son actualizadas con base en nuevas vulnerabilidades descubiertas, Zero Day y otro tipo de add-on. La buena información que tenemos aquí es que el host ha sido aislado de la red, la comunicación con otros hosts ha sido bloqueada y consideramos la investigación completada. Más algunos detalles que pueden ser importantes. Sabemos cuál es el host, sabemos el username, sabemos el enderezo IP, sabemos el tipo de sistema operacional, sabemos que lo que el atacante ha hecho. El atacante ha utilizado una PowerShell, ha pasado a través del uso de un código Java malicioso, ha sido capaz de hacer drop de 2 archivos, como Álvaro ha hecho anteriormente en la demostración de la hacking, ha utilizado un Meterpreter Shell, algunos tools, y ha conseguido mantener persistencia. Y aún más importante, él ha sido capaz de deletar un Windows Event Log, y eso nos lleva a la situación que si no tengo puesto alguna solución, alguna arquitectura, algún tool para me proteger, probablemente voy a descubrir esto un año después o algún tiempo después, cuando tendré que, por algún motivo, estaré descubriendo eso.
¿Qué hemos hecho? Hemos aislado el host, hemos sido capaces de de killar los procesos que estaban relacionados a esa actividad maliciosa. Y en este caso estaba utilizando un endpoint que era un gestor de endpoint que era in-game. Hemos también metido los archivos en un sandbox para que puedan ser verificados posteriormente. Esto se trata de una solución, de un workaround, de una solución puntual, que significa identificar una amenaza, un ataque, y dado una remediación para que ese ataque sea contenido. Ahora necesita proceder en el framework NIST para dar una respuesta. La respuesta ha sido también meter los files en sandbox, pero la vulnerabilidad continúa presente en el sistema. El Log4Shell o otras vulnerabilidades pueden ser aún utilizadas por un atacante para un nuevo ataque. Entonces, nos sugerimos al cliente de algunas actividades de remediación más para resolver la causa raíz, que en este caso puede ser una reinstalación de la imagen del sistema operacional, o para más a largo termo, por una acción de identificación, puede ser utilizar ese enlace que metemos aquí, donde hay paso a paso para se proteger de esa vulnerabilidad que era Log4j. Ahora, si vamos a mirar el portal, esa es la página principal de nuestro portal. Nos también publicamos en ese portal algunas otras informaciones importantes para nuestros clientes, que son los Threat Landscape Update. ¿Qué son esos Threat Landscape Update? Esos Threat Landscape Update son informaciones relacionadas al entorno que el cliente tiene, donde informamos a nuestros clientes de cambios o alteraciones en algunas vulnerabilidades y decimos a nuestros clientes los pasos que deben ser hechos para mitigar esas vulnerabilidades en modo que no sean utilizadas por ningún atacante. Eso es un valor agregado muy fuerte que tenemos para ofrecer para nuestros clientes. La comunicación con el equipo, que es un equipo 24/7, está disponible en idioma tanto inglés, tanto en idioma español, a través del portal o a través de un número de teléfono que tenemos automatizado que va con los analistas que están en Shift, o a través de un correo que también he enviado a los analistas que están en Shift. Nacho, es contigo ahora, ti retorno el control. De acuerdo, muchas gracias, Paolo. Vale. Ok. Vale. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, pues perfecto. Muy bien, pues gracias, Paolo. Como justamente enlazando con tus palabras, decías del tipo de soporte en español y en inglés. ¿Podrías recordarnos dónde está el SOC de atención para este tipo de servicio para toda Europa? Sí, claro. Ese tipo de servicio, el delivery hecho por nuestro SOC que está en Málaga, que es el Centro Europeo de MDR. Perfecto, muchas gracias. Genial, pues muy a mano entonces. Bueno, pues esta slide queríamos terminar resumiendo un poco qué hace único este servicio, ¿verdad? Bueno, como se ha visualizado en ese ejercicio práctico, ejercicio simulado de ataque, lo que conseguimos mediante un MDR viene a ser pues un complemento al equipo tradicional de seguridad de cualquier compañía, sin necesidad de tener que contratar dentro de su propia organización, pues todo lo que conllevaría, que tendría unos costes pues excesivamente elevados para asumir para la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, tenemos esta opción de
bueno, de externalizarlo, teniendo pues de la mano de un líder mundial, en este caso en seguridad, como viene siendo Accenture, y esta alianza estratégica con Vodafone, pues para hacérsela este tipo de servicios accesibles y llegaderos y sencillos y cómodos y gestionar todo por la mano también comercialmente y en la atención diaria de los equipos comerciales también en Vodafone, ¿no? Entonces, bueno, pues son el complemento del equipo. Te conocen, quiere decir que te analizan en la fase. Tenemos también acompañándonos hoy a Carlos Cortés también, que suele estar en esa etapa, que es en la toma de, cuando llega un nuevo cliente, en la toma de requisitos, en el arranque de un proyecto, donde justamente se le adapta el servicio a sus necesidades, y a la inversa, también el cliente conoce con nombres y apellidos quiénes van a ser las personas que van a estar dentro de ese servicio, pues ayudándole, ¿verdad? A partir de ahí se definen pues una serie de configuraciones adaptadas a cada proyecto que generan alarmas, y esa es parte del fine tuning inicial para llegar a conseguir que lo que pretendemos, ¿no? Que finalmente tengamos una situación en tasa de falsos positivos muy baja, cuando ya se conoce bien en el rodaje cómo es la operatoria normal de trabajo dentro de la organización, ¿no? Esta es una de las situaciones que genera mucho desgaste en otras herramientas de seguridad, porque tenemos una cantidad de falsos positivos que hace que al final, como el cuento del lobo, ¿no? Pues a veces no le prestemos suficiente atención a otro tipo de alertas. En este caso no es así, o sea, tenemos menos de un 1%, porque justamente ha habido un equipo humano, no una máquina automatizada solamente, sino que ha habido un equipo que se ha asegurado de correlar datos para asegurarse de que lo que aparentemente pudiera ser una situación de ataque es real, ¿no? Y cuando recibimos una llamada telefónica del equipo de MDR, bueno, podemos realmente tomárnoslo en serio de que tenemos una situación grave, ¿no? Y cuanto antes actuemos, mejor. El SLA, que por contrato se indica para recibir esa llamada desde la detección del incidente hasta que el cliente se le comunica esa situación, es de 10 minutos. Es un tiempo que no conozco en el mercado nadie que nos consiga dar un tiempo tan corto, ¿verdad? Donde el tiempo es oro en este caso, y cuanto antes seamos conscientes de ello, mejor, ¿no? Otro indicador bastante interesante cuando pensamos en un proyecto de este tipo es que somos capaces de desplegarlo en plazos muy cortos, ¿no? Hemos puesto 4 semanas, pero Paolo me ha llegado a comentar situaciones extremas donde se puede llegar a hacer pues, en menos tiempo incluso si la situación la meritara, ¿no? Porque hubo unas situaciones de emergencia donde hubo que hacer cosas muy extremas y se puede llegar a cortar, pero realmente un plazo de menos de un mes desde que formalizamos un contrato de que queremos realizar un servicio así hasta que lo tenemos en disfrute, ¿no? En producción completo, ¿no? Bueno, es una solución competitiva, muy competitiva, y puede llegar a ser mucho más barata que un modelo tipo CIEM, ¿no? Aquí el modelo de precios es bastante simple, ya que se basa únicamente en el concepto de número de nodos, ¿verdad? Entonces, todo lo demás está incluido, tanto actualizaciones de servicios, soporte, todos los reportes, en fin, todo ese acceso al equipo de seguridad viene dentro del precio. No es nada complicado de entender, es muy sencillo desde el punto de vista también comercial. Es parte de la diferenciación de esta oferta conjunta Vodafone Accenture, ¿no? De este tipo de solución. Y otro de los aspectos que a mí me gusta mucho es, tratándose la herramienta que se utiliza, que nos mostraba Paolo, es una plataforma global. Entendamos por ello que tenemos ahí pues, más de 300 clientes funcionando y además hemos hablado del SOC de Málaga, pero evidentemente hay otros SOC en otros lugares del mundo y todos ellos interconectados entre sí. Lo interesante que eso aporta para un cliente cercano, que dice, oye, a mí eso que más me da, pues es que toda esa inteligencia de amenazas es compartida. Por tanto, si aparece un primer ataque en una situación de ataque en un, no sé, en un cliente en Hong Kong, vamos a tener, gracias a esa información compartida dentro de la herramienta, muy rápido en el SOC local de Europa, pues ese dato para estar preparados por si aquí aparece y saber cómo afrontarlo, ¿no? Por tanto, bueno, creo que es un valor fuerte, ¿verdad, Paolo? Eso sí, es un valor fuerte, principalmente en caso de zero day vulnerabilities.
Cuando una zero day è explotada in qualche parte del mondo, eso lo estaremos inmediatamente utilizando para proteger a nuestros clientes, para proteger los clientes locales. Es un valor agregado muy relevante en relación a cualquier competitor que sea una boutique de protección de seguridad o un pequeño service provider. Perfecto, pues ese es otro de los diferenciales que a mí me gusta destacar, ¿no? La cantidad de fuentes de inteligencia a nivel global que se utilizan y de esa retroalimentación. Y aquí en este caso, además, tenemos acceso a todos los datos, esos logs que hemos mencionado, quedan archivados en el sistema por un periodo de un año atrás, ¿vale? Sin tener que preocuparnos de cuánto estén consumiendo a efectos de almacenamiento. Por si en algún momento dado tenemos que recurrir a datos atrás. De hecho, se hace retrohunting, me explicaba Paolo, a 90 días atrás. Una situación que en su momento no fue considerada, no estaba detectada como una posible amenaza, pero como tenemos todavía archivado esa información, podemos ir un mes, 2 meses, 3 meses atrás para ver si aquello que en su momento no se catalogó, porque no en ningún lugar del mundo se ha visto aún, pues tirar hacia atrás y poder escalarlo adecuadamente, ¿verdad? Exactamente, Nacho. Muy bien, pues esto era un poco el resumen final de la solución y si os parece tenemos como 10 minutos para interactuar con todos los asistentes. Así que el turno de preguntas, por favor, cualquier duda que haya podido surgir, tanto en Se mi la simulación. permite, tengo una pregunta de Efren Sanz. Si la herramienta MDR es propia de Accenture o es basada en alguno de los EDR o XDRs conocidos. Bueno, la herramienta se me permite contestar, Sí, adelante, Pablo. la herramienta es una herramienta propia de Accenture que hemos desarrollado y constantemente mantenido actualizada en los últimos 20 años. Esa herramienta se integra con más de 300 tecnologías, donde los EDR y los XDR son para nosotros una fuente de... Juegan dos papeles. El primer papel que juegan es que son para nosotros una fuente de datos, de modo que esos datos sean vistos en un horizonte 360, no solo dal punto de vista del endpoint. Y también son un tool que nos permite automatizar las respuestas y la remediación cuando está relacionada a los endpoints. Entonces, como he dicho, juegan los dos papeles. Espero que tenga sido clara la contestación. Sí, yo ahí, si te parece, Pablo, también por ampliar, diría que la solución MDR de Accenture es realmente una versión avanzada de SOC, con un SOC de nueva generación. Es una combinación de tecnologías, por supuesto, o sea, hablamos en términos de herramientas, pero es mucho más. Es la combinación de tecnologías, herramientas, personas y procesos. Es un servicio completo en el que con un equipo multidisciplinar organizado en distintos niveles de analistas hacemos todo ese análisis de cada una de las alertas que llegan, lo que ha enseñado antes en la demostración también Paolo, eso para todas las alertas provenientes de toda la huella digital y de todos los dispositivos, fuentes en definitiva, que también lo llamamos, que estamos monitorizando, donde efectivamente el EDR puede ser una, los antivirus, los firewalls, bueno, toda la seguridad perimetral, el directorio activo, los sistemas Windows, servidores, etcétera. Todo eso lo podemos monitorizar, correlamos todo eso en tiempo real y respondemos a todas esas alertas que puedan estar relacionadas con algún tipo de comportamiento anómalo, malicioso, similar, ¿no? Esa es un poco la idea, pero es mucho más, va más allá que una herramienta, es una combinación de herramientas, por supuesto, también, pero sobre todo personas y procesos para poder trabajar detectando esos problemas de seguridad. Tenemos más dos preguntas siempre relacionadas a MDR, Endpoint, todo eso de Sofía y de Tomeo. Bueno, la MDR trabaja con un Endpoint o otras soluciones. Se puede saber con cuál las trabaja. Endpoint me viene en la cabeza Defender, me viene en la cabeza Sophos, me viene en la cabeza todos los posibles endpoints que puedes pensar. Tenemos más que 300 tecnologías integradas en nuestra plataforma. Entonces, es bien posible que el endpoint que tú estés usando sea uno de los que está en nuestra lista de plataformas soportadas.
Sofía pregunta si la adopción del endpoint excluye la adopción de otras medidas. El MDR es una solución que se basea en utilizar log e informaciones que vienen de otra tecnología. El MDR en sí es un elemento que te permite de hacer correlación de varios eventos de diferentes fuentes y los junta para identificar un incidente. Entonces, vas a continuar a necesitar un antivirus, va a continuar a necesitar un endpoint, va a continuar a necesitar un firewall, porque el MDR es una herramienta, no es una herramienta activa de protección, es una herramienta que recibe todas las informaciones, las correla para proteger. Perfecto. Nacho, te dejo un poco la a ti palabra, que estoy hablando solo yo. No, para nada, no, te lo agradezco. Sí, súper interesante y hay que hacerlo interactivo. Respondiendo a esa pregunta de Sofía y la aclaración de lo que tú hacías antes, por puntualizar un poquito más, siempre visualicemos la seguridad como una estrategia de capas de protección. Entonces, no podemos ignorar, evidentemente, la seguridad en el endpoint que decíamos antes. Y relacionado con qué tecnologías están soportadas, bueno, cuando hicimos el análisis en su momento, podemos identificar que casi el 80-90% de cuota de mercado a nivel tecnología estaban ya soportadas en el MDR actual de Accenture, ¿no? Incluso si nos encontrásemos con alguna situación por circunstancias que alguien maneje alguna tecnología que no estuviera soportada, siempre podría estar sujeta a estudio el hecho de que, bueno, si hay interés en avanzar con un proyecto de estas características, desarrollárselo ad hoc, ¿no? O sea, para ese proyecto en cuestión, porque podría ser aprovechable en más de un cliente igualmente. Lo único que en ese caso está claro que el plazo de implantación a lo mejor no pasarían a ser 4 semanas, quizás son 8 o 12, pero se han contemplado proyectos en los cuales si no estaba el fabricante en cuestión que queríamos monitorear dentro de la lista de nodos soportados, se puede estudiar por parte de Accenture el desarrollo de ese conector específico, ¿de acuerdo? Un'altra pregunta, siempre un'altra pregunta en relación a certificaciones. Tenemos certificaciones ISO 27001, PCI DSS y SOC 1, SOC 2. Esas son certificaciones que nuestra plataforma cuenta. Y Alexis, esa era una pregunta de José Manuel, y Alexis pregunta si la marcha del MDR, la puesta en marcha es mediante agentes. En una de las slides que ha mostrado Nacho, tenemos un elemento que se llama Log Collection Platform. Ese elemento recibe todos los logs de todos los nodos y que se hace normalmente que se hace el deployment, desarrollo en el entorno del cliente de un conector por cada tecnología. Con ese conector, el Log Collection Platform tiene la capacidad de recibir los logs y meterlos en el formato que nuestra plataforma espera para recibir. Entonces, esta forma que funciona. Hay una pregunta sobre administración pública, Nacho. Creo que ¿Me la puedes leer, Pablo? Que no la estoy leyendo. Está preguntando una más fácil. Antes, la facturación es por nodo. ¿Cómo se define un nodo, Nacho? Sí, un nodo viene a ser cualquier dispositivo con IP, que es la que nos está reportando logs. Inicialmente se comienza al nivel de proyectos en un tamaño mínimo de 250 nodos y un nodo puede ser, pues lo dicho, pues un ordenador más un servidor sería otro nodo, o el firewall sería otro nodo, en fin, todos los elementos que aquí identificamos como dentro de la plataforma del Log Collection Platform que mencionaba Paolo, ¿no? Que al final esa Log Collection Platform no deja de ser puede ser una máquina virtual, ¿verdad? Que es la que se encarga de extraer, bueno, recibir esa información y transmitirla hacia la herramienta de MDR, ¿correcto? Genial, Nacho. Ahora la otra pregunta, esa pregunta era de José también. Ahora tenemos una pregunta de Severino Castroman relacionado con la administración pública. En la administración pública, muchos de los pliegos se solicitan herramientas que estén homologadas en el catálogo del CCN. Las herramientas que aquí hemos comentado están homologadas y podemos participar en esos concursos. Hasta ahora el problema ha sido por tema de coste y herramienta del CNN.
Pues lo tendría que validar. Sé que tenemos proyectos con administración pública. Ese sello como tal tendríamos que comprobarlo. Tú no me sabrías decir tampoco, Paolo o Carlos. ¿Lo sabéis si tenemos el...? Estamos en proceso de certificación para inclusión en el Vale. catálogo 105 del CCN. Vale, perfecto, perfecto. No sabía en qué punto estaba. Listo, pues entonces Perfecto. mantendremos informado para cuando sea una realidad, si está Sí, en proceso. sí, porque además, bueno, Sí. se han visto algunas noticias esta semana en las que estamos Vale, internamente haciendo algunos cambios para adoptar también las tecnologías de Google Chronicle, que a su vez están trabajando para la inclusión en 105 también del Ok. CCN, en ese catálogo en el que Esto- están los productos Esa homologados. es una noticia muy nueva Sí, que ha perfecto. sido anunciada en la partnership con Google. Tenemos Genial. otra pregunta aquí de Alexis Fernández, dos preguntas. Sí. Si eso es en relación a un límite mínimo de 250 nodos, si tenemos un límite mínimo que es de 250 nodos para ser contemplado en esa plataforma. Sí, correcto. Nacho. En principio sí, es así. Vamos comercialmente, igual porque se ha tratado de enfocar todo de una perspectiva muy simple de entender y gestionar, ¿no? Entonces, se maneja en base a saltos en número de nodos, de 50 en 50 nodos, empezando en el rango mínimo de 250. Entonces, si tuviéramos alguno menos, entraríamos en el tamaño 250 y lo que tendríamos claro es que, aunque incorporásemos algunos elementos a futuro, posteriores, el precio no variaría porque estaríamos en tamaño mínimo. Y sería igual, válido hasta, bueno, llegar a ese umbral y a partir de 50-50 para no tener que andar, oye, sumo un nodo, resto un nodo cada 2x3, ¿no? Sino que todo lo que se incluye en ese rango se pueden ir haciendo de forma dinámica cualquier modificación o ajuste a lo largo del periodo de duración del servicio. Carlos, creo que esta pueda contestarla tú. A ver. James Ross. Si utilizamos MDR, debemos de todos modos tener un filtro ATP para el correo. Sí, claro, hablamos de soluciones complementarias y defensa en profundidad, ¿no? Esto al fin y al cabo dentro del esquema que hemos visto antes y de las fases de NIST, de identificar, defender o identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Aquí estamos en la parte de detectar, ser capaces de responder y recuperar si hay un incidente de seguridad. Todo el resto de medidas de seguridad deben estar ahí de protección. De hecho, en el diagrama, lo verde y rojo, perfecto, en eso que Claro, estábamos claro. antes de la explosión, Correcto. antes del boom, ¿no? Y después, ¿no? Pues básicamente son medidas preventivas las otras y de protección. Pues toda la protección que tengamos siempre irá bien y de hecho todo ese tipo de protecciones, y también lo hemos comentado antes, será una fuente a monitorizar desde el servicio de MDR. De hecho, ¿vale? Protección de correo, protección de acceso en la nube, o sea, todo tipo de soluciones, email gateway, el proxy web, todo, CASB para accesos a la nube también. Todo ese tipo de protecciones, desde luego, terminan siendo básicamente una fuente que somos capaces de monitorizar y si hay algún tipo de comportamiento anómalo o malicioso, detectaremos esa alerta y podremos intervenir, ¿no? Que es de lo que se trata en definitiva. Estaría a la izquierda, ¿no? Eso que hemos comentado es una medida de protección, estaría en la parte verde. Efectivamente, Están correcto. llegando Sí. más preguntas, Sí. solo que La tenemos... primera es muy interesante y creo que no la hemos Sí, respondido todavía, la de Alexis, iba a ¿no? pasarte esa hora que la de Venga, a ver. Alexis, que creo Sí, cerramos mira, con esta. esta, Nacho, porque también tenemos una slide donde lo comentábamos y tiene que ver con la complementariedad del offering Mobius, ¿no? Vale. Dice, decía Alexis Fernández, dice, entiendo que hemos ido a una vulnerabilidad concreta de OpenOffice en la demo que ha hecho Álvaro, que previamente hemos tenido que poder detectar. Está claro que eso forma parte del estudio previo y para protegernos hay que empezar por tener un control de versiones y vulnerabilidades. ¿Esa parte la tenemos contemplada? ¿Vale? Sí, realmente sí, son otros servicios Mobius que son complementarios, ¿no? Que tienen que ver con análisis de vulnerabilidades, test de intrusión, etcétera, ¿no? Efectivamente, volviendo al marco del NIST, pues estaríamos hablando de tratar de identificar, previo a que esto nos acontezca, pues en nuestros dispositivos o nuestras redes, posibles vulnerabilidades, ¿no? Para que esto no nos hubiera llegado a donde llegó, ¿no? Que fue donde apareció en el MDR. Si esto lo hubiéramos resuelto de forma proactiva internamente, no habríamos posiblemente tenido que enfrentar ese riesgo, ¿no? Entonces, todo esto, medidas son complementarias, como decía Carlos, correcto. Tenemos una pregunta de David Rodríguez. Con respecto al DRP, los backups, ¿cómo se gestionan? Nacho. Vale, bueno, es la parte final, la de recuperación, respuesta y recuperación, donde, bueno, tenemos soluciones de backup en nube dentro de la casa, donde podemos hacer esa recuperación segura
que dentro de un proceso definido en el plan de recuperación y gradual, ¿no? Entonces, eso se documentaría en el plan de seguridad de emergencia para este tipo de situaciones y podríamos recuperar esa copia segura, ¿no? De forma gradual. No es un servicio que íbamos a representar aquí hoy, pero sí es parte de lo que es toda esa situación, ya en el extremo más grave que tengamos que haber recuperado datos perdidos, ¿verdad? ¿Cómo estamos como tiempo, Nacho? Pues estamos justo en la hora. No sé si nos quedan preguntas por responder, que no quiero dejar ninguna. Creo que tenga una pregunta. Venga, vamos con la última. Interesante, que es la pregunta de Andrés. Vale. Digamos que todas las otras preguntas, hay otras preguntas relacionadas a ideas de escala de precios. Estos, vale. La podemos colegas de seguir Vodafone, no, estos nuestros colegas de Efectivamente. Vodafone van a entrar en contacto un one-on-one para responder, ma tenemos una importante, se il Vale. costo del servicio es únicamente relacionado con los nodos y si hay algún coste de ingesta de datos de tráfico. Esa es una pregunta importante. Sí, lo quise explicar antes, lo vuelvo a repetir. El modelo de precios es extremadamente sencillo y solo tiene un parámetro y es el número de nodos. No hay ningún otro tipo de costo asociado a almacenamiento, ni actualizaciones, ni cambios. Todo está incluido dentro de Esa esa es oferta una comercial. pregunta importante porque algunos otros Sí. proveedores tienes que pagar por la ingesta. No hay Eso es. ningún coste de ingesta en esa solución. Se paga solo y únicamente por los números de nodos. Bueno, Nacho, pues el muchísimas gracias, anfitrión. chicos, por el acompañarnos, por ayudarnos y hacer esta sesión tan atractiva, tan interesante para todos hoy. Recordando lo que mencionamos al inicio de la sesión, si tiene alguna pregunta adicional, por favor, nos contactan directamente por medio de su ejecutivo o le contactamos nosotros. Vamos a hacer periódicamente este tipo de acciones orientadas a distintos posicionamientos estratégicos en seguridad y les haremos llegar igualmente el enlace con el vídeo por si alguien no pudo asistir completamente y una encuesta de satisfacción con 2 o 3 preguntitas rápido para ayudarnos a mejorar. Bueno, entonces tú has contestado también a Mario, que estaba preguntando si íbamos a compartir la presentación. Sí, Genial. pues lo haremos. Contad con ello. A plazo de una semana lo tendrán en su correo cuando esté gestionada por marketing. Gracias a todos. Bueno, un saludo, Buenos muchísimas días. gracias a todos. Hasta Que luego. tengan buen día. Chao. Chao. Hasta luego.